Bueno, hoy día a la noche van a tener las notas del primer parcial y este próximo viernes va a iniciar el laboratorio, pero solo van a hacer el laboratorio los que aprueben, los que tengan aprobado el primer parcial. Les quiero hacer recordar que tienen que hacer las autoevaluaciones y que tienen que alcanzar como mínimo un 4, o sea, un 40%. Para poder rendir el segundo parcial. Actualmente tienen la autoevaluación de propiedades coligativas, ¿sí? Bueno, más o menos el día miércoles, los laboratorios van a ser de 10 a 12, 12 a 2 y 2 a 4, que es el horario de química, y van a recibir un mail y se va a poner también en el aula virtual el horario que los alumnos tienen que acudir. Pero van a tener que acudir un día antes a comprar la guía de laboratorio, o el miércoles. Ya le vamos a avisar bien en la cátedra virtual o por mail, ¿sí? Vamos a empezar la clase. Profe, disculpe, ¿y cómo van a ser No, los chicos que no aprobaron el primer parcial? Los desaprobados no pueden hacer el laboratorio, solamente tienen que estudiar y hacer las autoevaluaciones para rendir el segundo parcial y aprobarlo. Y una vez que apruebe la recuperación del primer parcial, se aprueban los parciales, van a tener la oportunidad de hacer los laboratorios. Ok, gracias, profe. Acá, ¿qué pasa con los desaprobados en el parcial? Bueno, acabo de explicar, no sé si ha escuchado. ¿Sí? Bueno, voy a empezar la clase porque tienen acceso, no necesitan permiso para acceder los que ingresen tarde. ¿Sí? Así que les voy a compartir la clase. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿la ven bien ahí? El tema de hoy, como ustedes están viendo, es el tema de equilibrio líquido-vapor. Ustedes ya han visto este equilibrio cuando han visto propiedades coligativas, habían visto el equilibrio del vapor con una solución que contenía un soluto no volátil, que no pasaba a la fase vapor. Esta clase es de mezcla de líquidos que, como los dos son volátiles, en el vapor y en el líquido van a tener todos los componentes de la mezcla. Es decir, si yo tengo un líquido A con un líquido B, en la fase líquida, en la fase vapor también va a haber líquido A más líquido B, en distintas proporciones. Ustedes están acostumbrados a ver este equilibrio. Siempre en sus casas han puesto, ¿no es cierto?, sustancias en ebullición y han visto cómo se genera el vapor. Si está a temperatura constante y el recipiente cerrado, se establece un equilibrio líquido-vapor. Entonces vamos a ver ahora qué se entiende por solución ideal de dos líquidos. Vamos a ver soluciones de mezclas binarias, o sea, un componente le vamos a llamar A y al otro componente le vamos a llamar B. El que está en mayor proporción sería el que podría ser el solvente, pero para no crearles confusión, como los dos van a estar en la fase vapor y en la fase líquida, le vamos a llamar líquido A mezclado con el líquido B, o sea, A más B, da la mezcla líquida, y en el vapor también va a haber una mezcla de A más B. Ambos sistemas van a ser homogéneos, o sea, ambas fases. Entonces, las soluciones ideales vamos a considerar
que se puede disolver completamente un líquido en el otro líquido en todo el rango de concentración molar. Ustedes saben que la concentración molar varía de 0 a 1. Si es 0, de XA es igual a 0, quiere decir que tengo solamente B puro. Y si A es igual a 1, tengo A puro. Entonces la miscibilidad de un líquido con respecto al otro es total. La solución va a ser ideal si al mezclar los dos líquidos no absorben ni desprenden calor, o sea, no hay un cambio en la temperatura. Y sus volúmenes van a resultar aditivos, o sea que el volumen del líquido A más el volumen del líquido B va a formar el volumen de la solución. Es lo que dice acá, sus volúmenes resultan aditivos, ¿sí? Todas las sustancias líquidas, como sus mezclas, van a cumplir las leyes de Dalton, de Raoult y de Hershey, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué dice Dalton? Porque la fase vapor, como es una mezcla, va a cumplir la ley de Dalton, de las presiones parciales. Y si la mezcla está en la fase líquida, va a cumplir la ley de Raoult, que ustedes ya han visto en la clase anterior, cuando han visto coligativa. Y si es un gas el que se disuelve en el líquido, y entonces hay un equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida, se va a cumplir la ley de Hershey. Pero saben ustedes que las soluciones ideales no existen. O sea, nosotros vamos a trabajar con soluciones reales de líquido con líquido, pero lo vamos a trabajar en diluidas, o sea, uno va a estar en mayor cantidad que el otro, y entonces lo vamos a aproximar. ¿Qué pasa con las soluciones reales? Las soluciones reales va a haber o absorción de calor, si el proceso es endotérmico, o desprendimiento de calor cuando se realice la mezcla, y vamos a decir que el proceso es exotérmico. Por otro lado, cuando se producen las mezclas, así como cuando yo tengo el líquido puro A, las moléculas de A entre sí se relacionan, se llaman fuerzas intermoleculares, y yo tengo el líquido puro B, también las fuerzas intermoleculares entre B existen. Cuando yo haga las mezclas de esos líquidos en las soluciones reales, digamos, las moléculas de soluto y solvente, que sería el líquido A y el líquido B, si son más débiles las interacciones entre esas moléculas, o sea, entre A y B, que la que podría existir entre A y A o entre B y B, ese proceso es endotérmico. Ahora bien, si las interacciones entre las moléculas de soluto solvente, o sea, entre A y B, son más fuertes que las interacciones entre A y entre B y B, el proceso de dilución es exotérmico. ¿Sí? Lo cual nos está diciendo que en las soluciones reales hay o absorción o desprendimiento de calor, y también va a haber cambio de volumen. Entonces, supongamos que tenemos una solución ideal binaria A más B. Fíjense, a la izquierda tenemos las moléculas, ¿no es cierto?, del solvente puro, la fase líquida, o sea, A. Y en la fase vapor tenemos moléculas de A. Pero si yo le agrego moléculas de B, o sea, formo una solución líquida A más B, en la fase vapor vamos a tener moléculas de A y vamos a tener moléculas de B. La ley de Raoult, si nosotros tenemos la temperatura constante, en la solución esta, donde en la fase vapor tengo A y tengo B, A más B, y en la fase líquida tengo A más B, se va a cumplir entonces que la presión parcial del componente A en la fase gaseosa es proporcional a la fracción molar de A, o sea, es igual a P0A, que es la presión de vapor de A puro a esa temperatura, por la fracción XA, que es la fracción de A en la fase líquida. Y para el caso de B se va a cumplir que también, ¿no es cierto?,
la presión de B va a ser proporcional a la fracción molar de B. La presión parcial de B en la fase vapor va a ser proporcional a la fracción molar de B en la fase líquida. ¿Cuál sería la constante de proporcionalidad? En ambos casos, ¿no es cierto?, sería la presión de vapor. Y como XA es menor que 1 y XB menor que 1, porque ustedes saben que XA más XB da 1, lo cual quiere decir que la presión del componente A en la fase vapor, digamos, es más chica que la presión de vapor de A puro, y la presión parcial de B es más chica que la presión de vapor de B a esa misma temperatura del sistema. Entonces, PA es la presión parcial del vapor A, PB la presión parcial del vapor B, presión de vapor de A puro es P0A, la presión de vapor de B puro es P0B, XA la fracción molar de A en la fase líquida y XB la fracción molar de B en la fase líquida. La ley de Dalton, aplicable a mezclas gaseosas, va a decir que la presión total en equilibrio con la solución líquida de dos componentes A y más B va a ser la suma de la presión parcial de A más la presión parcial de B, eso hemos visto en gases. Por lo tanto, la presión total, si yo reemplazo las ecuaciones, o sea que PA es PA0 por XA y PB es P0B por XB, lo reemplazo y tengo la expresión de la presión total que existe en ese sistema gaseoso. Pero nosotros también sabemos que la presión parcial de A, según Dalton, es la fracción molar del componente A en la fase gaseosa por la presión total. Y la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar del componente B por la presión total. Como ustedes observan acá, no se puede usar la misma letra. Se llama XA la fracción molar del componente A, ¿en dónde? En la fase líquida. O sea que en la fase líquida yo tengo XA y XB de composición. Pero en la fase gaseosa yo voy a tener una composición IA y una composición IB. Porque no se puede usar la misma letra para representar la composición de esos componentes en la fase vapor. Entonces, vamos a ver cómo se grafica, por eso dice diagrama de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante. Vamos a graficar en ordenada la presión, o sea, acá esta es la presión, parcial o total, a temperatura constante se va a hacer el proceso para que P0A y P0B no cambien. Ustedes recuerden que las presiones de vapor solo dependen de la temperatura. Vamos a graficar esa presión en función de XA, o sea que XA igual a 0 es en este punto. XA va a ir creciendo de izquierda a derecha, o sea que acá tenemos 0,5 de XA. Y en el otro extremo vamos a tener XA igual a 1, ¿sí? A ver, ¿ustedes la ven bien a la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si XA crece hacia la derecha, como ustedes ven en esta flecha, crece hacia la derecha, o sea que yo tengo 0,1, 0,02, 0,3, 0,4, 0,5, y así va creciendo A, XB va a crecer al revés. O sea que cuando XA vale 1, XB vale 0. Entonces, empieza a crecer B al revés. 0, y acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, y 1 de B. Entonces, donde B es 1, A es 0. XB es 1, XA es 0. Donde XA es 1, ¿sí? XB es 0. Por lo tanto, en ambas gráficas, si yo tengo que XA vale 0, quiere decir que no tengo A, tengo B puro, y el único que va a ejercer presión de vapor, como está puro, es P0B. Y en el otro extremo, como XA es 1, no hay nada de B, las gráficas van a empezar en P0A. ¿Sí? Acá tengo solo P0A. Entonces, la primera gráfica dice que PA es igual a XA por P0A. Entonces quiere decir que si XA vale 0, como es en este extremo, la presión parcial de ahí es 0. Pero como PB
es XB por P0B. Si XB vale 1, fíjense acá, XB vale 1, P0, la presión parcial de B es P0B. Por eso la gráfica empieza, la presión parcial de B, que es esta gráfica, empieza ahí. Y la Profe, presión parcial de A es esta gráfica. ¿Sí? disculpe, tengo una duda. ¿Por qué la presión de B es menor que la presión de A? Eso no me queda claro. Porque los líquidos tienen distintas presiones de vapor a distintas temperaturas. El líquido que tiene mayor presión de vapor es el líquido más volátil, en este caso es P0A. Y P0B a esa temperatura tiene una presión de vapor inferior, es otro líquido. Eso es propio de cada líquido. Todos los líquidos tienen tendencia a pasar a la fase vapor, ¿sí? Espontáneamente. Y a una dada temperatura tienen una presión de vapor determinada. ¿Está claro? Y Sí. la pendiente sería PA. La pendiente para la gráfica esta de PA, que es esta gráfica, la pendiente es XA, digamos es P0A. Pero es una gráfica que sale de cero, no tiene ordenada en el origen, ¿eh? Y va creciendo. Porque cuando XA vale 0, la presión parcial vale 0. Cuando XA vale 1, como es el otro extremo, la presión parcial vale P0A. Entonces, conociendo dos puntos de la recta, se conoce toda la recta. En cambio, en el otro caso, cuando XB vale 0, ¿sí? Que sería en este extremo, XB vale 0, ¿sí? ¿Qué voy a tener yo? Nada de presión parcial de B, porque no hay B. Y entonces, esta es la gráfica, cuando XB vale 1, si XB vale 1, entonces tengo, fíjense, XB vale 1 es igual a P0B, la presión parcial. Entonces la otra gráfica sale de 0 y va creciendo hasta P0B. Entonces, vamos a resumirle acá lo que le acabo de decir. Si XA vale 0, y la ecuación es XA por P0A, la presión parcial vale 0. Y la presión de B vale P0B. P0B sale la recta E. Pero para la otra recta, la presión parcial vale 0. Si XA vale 1, quiere decir que tengo A puro, XA vale 1, la presión parcial vale P0A, que es lo que dice acá. Entonces la recta culmina con P0A, ¿sí? Entonces, quiere decir que las presiones parciales varían linealmente con la fracción molar del componente en la fase líquida. ¿Han entendido? Se refiere a que, o sea, si aumenta la fracción molar, también aumenta la presión parcial del compuesto. Eso O sea, del líquido, significa que perdón. varía linealmente, sí. Ah, perfecto, Es ya. directamente proporcional, donde si la temperatura es constante, la constante de proporcionalidad es P0A para uno y P0B para el otro. La variable es X. Profe, en esta gráfica en ningún momento la presión de A y la presión de B serían iguales, ¿verdad? Sí, acá miren, ahí tiene la misma presión. Ah, ahí se intersectan las dos. Quiere decir que la presión parcial de B y de A son la misma, y si usted baja hacia abajo, saca la fracción molar. Y la fracción molar de A se lee de 0,1, 0,2, 0,3, en cambio la del otro, 0,5, 0,6, 0,7. 0,7 de B y 0,3 de A. ¿Se entiende? O sea, tendrían la misma presión, pero no tendrían la misma fracción molar. Exactamente, porque lo que pasa que los líquidos al tener una diferente capacidad, como ustedes observan acá que P0A, o sea A, es más volátil que B, A siempre va a, estar va a ser más rico, en la mezcla gaseosa va a ser más rica en el componente más volátil. Entonces, si usted se fija en este punto, tiene la misma presión parcial, pero la fracción molar de A en la fase líquida es 0,3 y la de B, si viene 0 de acá, 0,5, 0,6, 0,7, en la fase líquida es más rico en el componente menos volátil que B. ¿Estamos?
porque las expresiones parciales en estos casos están en función de la composición de la fase líquida. Veamos ahora qué pasa con la presión total. Y bueno, se tiene que sumar. Fíjense ustedes acá, veamos acá, en la gráfica, no sé por qué no la pintan, ahí. Cuando XA vale 0, tengo que la presión es P0B. Cuando XA vale 1, la presión es P0A. Por lo tanto, la suma total, fíjense, si yo sumo esto, no tengo más para sumar. Pero acá sumo esta presión parcial y después sumo todo esto. Y me da como resultante este punto. Y así si yo sumo, en cada punto, por ejemplo acá, me da esta recta de presión total. O sea, la presión parcial es equivale por P0A, la presión parcial de B equivale por P0B, la presión total es la suma de las presiones parciales PA más PB. Si yo reemplazo, fíjense ustedes, al reemplazar, me queda en función de XA por P0A más XB por P0B. Pero así no puedo yo graficar, entonces tengo que poner XB, reemplazar por su igual. ¿Y cuál es su igual? Que XB igual a 1 menos XA, porque XA más XB es 1. Y si yo hago distributiva, P0B por 1 menos P0B por XA, me va a quedar XA por P0A más P0B por 1 menos P0B por XA. Y entonces ahora agrupo los términos que tienen el XA, ¿sí? Saco factor común XA, y me queda P0A menos P0B, factor común de XA, más P0B. Esta es la presión total que ejerce la mezcla gaseosa. Donde, fíjense, si XA vale 0, se anula todo este término y me queda igual a P0B, que es este punto. Y si XA vale 1, me queda P0A menos P0B más P0B, se simplifican los P0B y me queda igual a P0A. Es el otro punto, el otro extremo de la recta. Entonces la presión total crece por esta recta que les acabo de mostrar. O sea, crece con la fracción molar del líquido, ¿sí? ¿Se dan cuenta acá? Con XA en función de la fracción, sería la presión en función de la fracción molar de XA. XB se lee al revés. Esto es XB así. O sea que XB vale 0 acá, ¿sí? Y vale 1 acá. Entonces, XA por P0A no es más que una ecuación de una recta, con ordenada en el origen 0 y pendiente P0A. Bueno, esto ya lo hemos visto, que cuando XA vale 1, la presión es P0A, o sea acá, en este punto, y cuando XA vale 0, la presión parcial de A vale 0. ¿Bien? Que esta es la presión parcial de A. En cambio, la presión parcial de B, graficado en la misma escala, sobre el mismo gráfico, porque estos gráficos tienen, fíjense, son doble ordenada. Acá, ¿no es cierto? La presión parcial de B también se puede leer acá, igual que la de A. Entonces, la presión total también varía linealmente con la fracción molar de los componentes de la fase líquida, porque yo la puedo tener, fíjense acá en función de XA, pero también la podría tener en función de XB si yo reemplazo XA por 1 menos XB, y tendría otra ecuación. Entonces la puedo representar en función de XA o en función de XE. Entonces la presión parcial de vapor de cada componente en esa mezcla ideal siempre va a ser menor que la presión de vapor que tiene cada líquido puro, a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, el componente más volátil siempre va a presentar una mayor presión de vapor. O sea, lo primero que hay que hacer cuando la temperatura es constante, fijarse cuál tiene la mayor presión de vapor. Quiere decir que tiene mayor tendencia a pasar a la fase vapor, a escapar a la fase vapor. Entonces, ese es el más volátil. Además, como tiene mayor presión de vapor, va a hervir a una menor temperatura de ebullición, porque recuerden que ebulle un líquido cuando la presión de vapor se iguala a la presión del sistema. Entonces, si la presión es constante, el que tiene menor temperatura de ebullición es el más volátil.
O sea que en el gráfico que yo les he mostrado, A tiene mayor presión de vapor que B, por lo tanto A es más volátil que B. Tiene mayor tendencia a pasar a la fase vapor. Fíjense acá, acá teníamos P0A, ¿ven? Y acá tenemos P0B. Esto es más chico. Esta es la presión de vapor de ¿quién? De B puro. ¿Y esto qué es la presión de vapor de A puro? P0A. ¿Cuál es más grande? Y es P0A más grande. Por lo tanto, A es más volátil. Al ser más grande, A es más volátil que B. ¿Estamos hasta acá? Entonces, la composición en la fase líquida la vamos a llamar X. Y la composición en la fase vapor la vamos a llamar Y. Entonces, se cumple la ley de Raoul para el componente A. PA igual a XA por P0A. Y PB, y bueno, también la puedo expresar con la ley de Dalton. En la fase vapor es igual a la fracción molar de la fase vapor por la presión total. Eso decía Dalton. En cambio, Raoul dice que la presión parcial es proporcional a la presión molar de A en la fase líquida. Entonces yo puedo relacionar estas dos, igualando las dos ecuaciones, porque las dos representan la presión parcial del componente A en la fase vapor, las igualo, XA por P0A igual a IA por presión total. Esto es lo que se mide generalmente, porque yo mido el líquido condensado y puedo determinar la composición de A y de B en esa fase líquida, es más sencillo. Pero haciendo los cálculos puedo despejar qué composición tengo en la fase vapor. Y al despejarla me queda que IA es igual a XA por P0A, dividido en la presión total. ¿Me van siguiendo? Siempre se tienen que imaginar que tienen un Profe, ¿puedo volver a recipiente repetir esa donde parte? tienen la mezcla líquida y la mezcla vapor. Esto es matemática. La ley de Raoul dice que PA es XA por P0A y la ley de Dalton de las mezclas gaseosas dice que la presión parcial del componente en la mezcla gaseosa, la presión parcial es igual a la fracción molar del componente en la mezcla gaseosa por la presión total. Eso hemos visto en gases. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, lo único que hago es igualar. Igualo, porque esto es la presión parcial de A, es lo mismo. ¿En dónde? Se tienen que imaginar que siempre tienen arriba la fase líquida y la fase vapor. Acá tengo A más B y hasta acá tengo A más B. Lo único que la composición de A se lee como XA y XB en la fase líquida. Y la composición en la fase gaseosa se lee como IA e IB. Y si yo quiero medir la presión, voy a poner acá el manómetro. Porque es la presión de vapor la que se está midiendo. La diferencia de altura me va a dar a mí, y si está abierto, más la presión atmosférica me va a dar la presión del gas. Este es gas. Es una mezcla. Y esto es líquido. Este es fase líquida. Y esto es fase gaseosa. ¿Se entiende, chicos? Hola. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero si la ley de Raoul es para líquido y la ley de Dalton es para gas, No, no es entonces, para líquido y no es para gas. La ley de Raoul se expresa en la presión parcial del componente en el gas, en la fase gaseosa, en función de la presión molar del componente en el líquido. Y la ley de Dalton expresa la presión parcial del componente en la fase gaseosa, porque no estamos hablando de presión de columna de líquido, sino presión parcial del componente en la fase gaseosa, en función de la composición del gas. Esto ya lo han visto en gas. Lo único que acá se usa la letra I, porque hay dos mezclas. La mezcla líquida, ¿está? Y la mezcla gaseosa. Y ambas yo pensé que fases son homogéneas. yo ¿Sí? pensé que las fracciones molares eran la del gas, no la de en función del líquido. No, 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 no. Acá la fracción de la fase líquida se expresa como X, XA y XB, porque tengo dos componentes. El líquido ese tiene dos componentes. Por lo tanto, cuando yo tengo una solución líquida, tengo que saber expresar la fracción molar de A y B. Sabemos que XA más XB es 1. Y sabemos que IA
más IB es 1. En la fase gaseosa. ¿Se entiende? Tienen dos soluciones, una líquida y una gaseosa. Pero cuando nosotros medimos la presión, medimos de la fase gaseosa. La fase gaseosa es la que ejerce presión sobre el líquido. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, 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 Bueno. sí lo entendí. Entonces, la presión total en función de XA e IA, ya el diagrama cambia. Entonces, cuando nosotros decimos diagrama de equilibrio líquido-vapor a una dada temperatura en una solución ideal, donde hay más volátil, el diagrama de fase ya es diferente. A temperatura constante, estábamos viendo, esta era la gráfica que representaba la presión total en función de XA y XB en la fase líquida, donde variaba de P0A a P0B. ¿Sí? XA varía, fíjense, XA y IA van a variar para allá. ¿Dónde tengo B puro? Aquí. ¿Dónde tengo A puro? En el otro extremo. Entonces, esto ya hemos visto. Lo único que, si yo grafico la presión total en función, digamos, de IA, la presión en función de IA, aparece esta curva. Entonces, en el mismo diagrama tengo dos gráficas. Esta recta es la presión total en función de XA, que es la presión molar de A en el líquido. Y esta otra, esta que está por debajo, es la presión parcial de A en función de IA. Entonces, para cada punto se establece un equilibrio. Cada punto, o sea, cada presión total, como ustedes ven acá la leen, yo tengo un equilibrio de fases. Entonces tengo el líquido en equilibrio con el vapor. Acá y acá. Intersecto las dos curvas y voy a leer las fracciones molares correspondientes a cada uno de ellos. Fíjense, el líquido está por arriba de la gráfica y el vapor está por abajo. ¿Y por qué? Y porque si yo tengo una mezcla aquí, digamos, a esta presión, con esta fracción molar, si yo le aumento la presión al vapor, va a llegar un momento en que se va a establecer un equilibrio entre el líquido y el vapor. El vapor es el que pasa por compresión a temperatura constante al líquido. No es el líquido. Por lo tanto, el vapor está por debajo de la gráfica y el líquido está por arriba. ¿Cómo se lee las composiciones de estas dos fases en equilibrio, la líquida y la vapor? Pero yo no sé cuánto tiene de A acá y no sé cuánto tiene de A. Entonces tengo que ir a la ordenada, porque en el medio de estos dos equilibrios tengo líquido más vapor. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a completar. Esa es la curva completa. Esta es la presión total en función de XA y esta es la presión total en función de IA. Entonces, para leer XA, que es la composición del líquido, tengo que bajar a la abscisa, ¿ver? Bajo, y leo desde 0 hasta aquí. Por eso la flecha está marcada desde 0 hasta aquí. ¿Y qué leo? Leo XA en el punto 1. Esa es la composición de A en la mezcla. ¿Y cuál sería la composición de B? Y la composición de B la tendría que leer desde el otro extremo, así, hasta acá. Y esta sería XB. Ahora, ¿cuál es la composición en el punto del vapor? El punto 1, pero en equilibrio, ¿no es cierto? El líquido con el vapor, ¿cómo se lee? Tengo que bajar a la abscisa. Y todo esto que está desde 0 hasta ahí, sería IA, la composición de A en el vapor. ¿Y cuál sería la composición de B? Al revés, se lee desde aquí, y esto sería IB. XA, IA más IB vale 1, y XA más XB vale 1. En ese punto en cuestión. Entonces, el diagrama P versus XA es una línea recta para la solución ideal. Y el P en función de IA, también a temperatura constante, es una curva. Y eso se llama diagrama de líquido-vapor. ¿Por qué? Está para todas las sustancias. En este caso son mezclas binarias. ¿Por qué? Porque para cada punto yo tengo un equilibrio. Si yo tomo a otra presión el equilibrio,
tengo otra mezcla, voy a tener otra mezcla, acá voy a tener otro líquido, por ejemplo, punto 2, que está en equilibrio, la fase líquida con la fase vapor, y tiene otra composición que voy a tener que leerla abajo. Esto ya está construido. ¿Estamos? ¿Se entiende? Es un tema complicado, es un tema muy importante para química industrial, mecánica y demás ingeniería, porque es lo que se maneja en las industrias, en las columnas de destilación. Entonces, la curva de composición de vapor, que es P versus IA, se encuentra por debajo de la recta. ¿Ves que acá está por debajo de la recta? La recta es la presión en función de XA y por debajo de la recta. ¿Por qué? Porque el vapor, si ustedes se fijan, ¿quién es más volátil? Es A. ¿Y cuál es la composición de A en la fase vapor? La composición de A en la fase vapor es IA1 en este caso, porque tomó un solo punto, un solo equilibrio. En cambio, acá están sumados todos los equilibrios a distintas presiones. Entonces, IA, fíjense, es más grande que IB. ¿Ya? Este es IB. Y este es IA. Al ser más grande, porque tiene el vapor siempre más rico, el componente más volátil que A, y eso se llama regla de Conover-Brooks. Ahora vamos a ver Profe, el diagrama líquido-vapor a presión constante, porque ese es a temperatura constante. ¿Sí? ¿le puedo preguntar una cosa? Sí. Entonces, por cada intervalo que se haga entre las dos rectas, entre la curva y la recta, digamos, se obtendría una composición totalmente diferente. No. Sobre esta línea, yo tome cualquier punto acá, tengo líquido más vapor, pero el equilibrio se da sobre la curva. Entonces leo abajo la composición del líquido y del vapor. Lo único que me va a determinar a mí esto, qué cantidad tengo de vapor y de líquido, pero eso ya excede este curso, ¿sí? O sea que se hacen cálculos con reglas de la palanca y yo voy a saber la composición del líquido y del vapor y la masa de ambos, conociendo la masa de la mezcla. ¿Ese ¿Entienden? equilibrio es el mismo en el punto 2 que usted marcó? Hay un 2, A 2. esta presión, esta mezcla de B más A esa presión, tengo este equilibrio. Si yo estoy a otra presión, como este punto, por ejemplo, tengo otras mezclas en equilibrio. Es como si tuviera muchos recipientes en equilibrio. ¿Entiendes? Bueno. Sí. Entonces, a presión constante lo que vamos a graficar es temperatura en función de composición. A es más volátil que B, por lo tanto la temperatura de ebullición de A va a ser más chiquita que la de B cuando la presión es constante. Y ya tenemos este tipo de diagrama donde son curvas. Si yo grafico, fíjense acá, temperatura de ebullición, en función de acá está en función de la fracción molar de B, lo cual quiere decir que B crece para allá, pero A crece al revés. Entonces, la curva que está por arriba se llama curva de condensación. Ahora el vapor está por arriba de la curva y el líquido por debajo. Porque si yo tengo, supongamos, este punto ubicado, tengo una mezcla líquida que empiezo a calentarla, ¿sí? Este líquido, a mayor temperatura, cuando entre en contacto, por ejemplo acá, yo ya voy a tener su primera, aparece la primera burbuja, y acá se transforma todo en vapor. Y si vengo al revés, yo vengo al revés, va a aparecer la primera gotita de líquido. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el líquido está por abajo, es lo único que yo puedo calentar y cambiar de fase. Al vapor, si yo lo caliento, sigo teniendo vapor. Pero el líquido, si yo lo caliento, ebulle y pasa a vapor. Supongamos que acá tenemos el punto, está en equilibrio a esta temperatura de ebullición, a esta temperatura. O sea que cada grafiquita, si yo me fijo en la ordenada, a cada temperatura tengo distintas mezclas en equilibrio. ¿Dónde se mide la composición? Fíjense como el vapor está arriba, ahora la composición del vapor se lee abajo. Pero como acá está en función de XB, voy a leer esto que está acá en IB. Y desde aquí al revés, todo esto, hasta ahí, todo eso,
es IA. Y están viendo que es mucho más grande que IB, porque siempre el vapor es más rico en el componente más volátil. Y la fase líquida en equilibrio, yo tengo que leer abajo aquí su composición XB. Desde 0 hasta aquí, lo que estoy marcando, es XB. Y XA sería al revés. Desde acá, es XA. Bueno, entonces, generalmente las destilaciones se hacen a presión constante y lo que cambia es la temperatura. ¿Sí? Es mucho más sencilla esa destilación que hacerla a temperatura constante. Entonces la curva de ebullición es toda esta curva que está aquí, por debajo, digamos, de la otra, se unen todos los puntos de ebullición o temperaturas de ebullición y se obtiene la curva de ebullición. Y se unen todos los puntos de condensación y se obtiene la curva de condensación. Ahora bien, estos diagramas, ya sea a temperatura constante o a presión constante, las destilaciones, estamos hablando todos de destilaciones fraccionadas, ya vamos a ver qué es. Las curvas se corresponden. Por ejemplo, P0A es más volátil, tiene que ser más grande su presión de vapor puro que B. ¿Sí? Esto ya es de líquidos reales. ¿Se acuerdan que el líquido ideal tenía la presión total en función de X abajo, en este caso en función de XB, era una línea recta, pero acá es una curva, porque se aleja de la idealidad y entonces se vuelve curva. La función, la gráfica es una curva. Y abajo, esta, siempre por debajo, inclusive de esta línea de trazo ideal, es la curva de, digamos, de condensación. O sea que la curva de esta sería la de ebullición, porque el líquido está arriba, y esta que está acá sería la de condensación. Todos los puntos estos que están aquí, cuando yo al vapor lo presiono, acá empieza a condensar. Por eso se llama de condensación. Ahora, cualquier presión, fíjense, tenemos esta presión, yo tengo acá, en cualquier punto de esto tengo equilibrio líquido-vapor, pero ¿dónde se lee la composición? Sobre las curvas de equilibrio. O sea que la composición de IB es esta, y en la fase líquida, en la fase gaseosa, y fíjense todo lo que tengo de A, como la presión de vapor es más grande, A se lee desde 0 hasta ahí. Entonces esto es IB, y esto que está aquí es IA, es más grande que IB. Y cuando yo quiero saber la composición de XA, tengo que bajar, ¿no es cierto? Es la que no me responde. Tengo que bajar a la abscisa, y entonces tengo XB, o sea, desde aquí hasta aquí es XB. Y lógicamente que al revés, este pedazo, desde aquí hasta aquí, va a ser XA. La curva que se le corresponde es la misma. Digamos, el que tiene mayor presión de vapor tiene menor temperatura de ebullición y empieza aquí. Y el que tiene menor presión de vapor tiene mayor temperatura de ebullición. Lo único que acá siempre tienen que recordar que si yo tengo un punto, que por supuesto que necesito dos variables para fijarlo al punto, tanto la temperatura como la composición de la mezcla, y yo caliento, ese líquido va a entrar en ebullición, porque la curva de ebullición está abajo y la curva de condensación está arriba, al revés de A. Esta es condensación y esta ebullición. Ahora, ¿dónde se miden? En el medio tengo líquido más vapor en equilibrio. La composición, por ejemplo, del vapor, la voy a leer sobre la curva de condensación. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a aparecer las primeras gotas de líquido, si yo vengo de un vapor de arriba, y bajo y obtengo IB. En cambio, la composición del líquido la tengo que tomar de la otra curva, ¿no es cierto? Entonces, para tomar la composición acá del vapor, en cualquier punto,
esta temperatura de ebullición, esta es la del vapor. Tengo que tener claro, tengo que ir hacia la abscisa y sacar la composición del vapor. En cambio, la del líquido la tengo que sacar de la curva de ebullición. Se llama de ebullición porque son todos los puntos de ebullición. ¿Se entiende esto? Es complicado, pero se tienen que acostumbrar, ¿sí? Veamos. Ahora vamos a llamar variancia a la cantidad de variables que necesitamos determinar en cada sector del diagrama o de donde yo parto. Supongamos, es sencillo, porque si yo tomo un punto aquí A, fíjense cuántas variables tengo que fijar para fijar el punto. Y 2. Tengo que fijar la temperatura y la composición. Entonces la variancia en esta zona va a ser 2. Si yo tengo un punto aquí, en la zona líquida, también necesito fijar 2 variables, ¿sí? Entonces la variancia en la zona líquida también es 2. En cambio, en las curvas de equilibrio, con que yo fije la temperatura de ebullición, ya sé cuál es la otra fase en equilibrio, y ya sé la composición, o sea, con la temperatura sé la composición. Entonces la variancia es 1. Eso lo da la fórmula C menos F más 2. C es componentes, número de componentes. F es número de fases que hay en ese punto. Y 2 representa la temperatura y a la presión. Entonces veamos en el punto A. Este punto A, que yo ya les dije que necesito 2 variables, la variancia va a dar 2. ¿Cuántos componentes tengo? Y si yo bajo, fíjense acá, voy a determinar la composición de B y para el revés, la composición de A. O sea que tengo 2 componentes. 2 componentes. ¿Cuántas fases tengo acá? Tengo 1, solo la fase de vapor. Una fase. Entonces 2 menos 1, 1 más 2, 3, pero como la presión es constante, está determinada, la variancia es 2. La variancia es 2 donde yo tengo una sola fase. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo en el punto B, que está sobre la curva de equilibrio, lo mismo va a pasar en cualquier punto de la recta de equilibrio, se llama línea de unión, y del punto C. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 componentes, porque la mezcla de líquido A más B, pero tengo 2 fases en equilibrio, la fase vapor y la fase líquida. Entonces 2 menos 2 es 0 más 2, pero como la presión está constante y fijada, la variancia me queda 1. Con solo fijar la temperatura de ebullición, yo ya sé cuál es la composición de todas las fases en equilibrio. O al revés, sabiendo la composición de la fase vapor en equilibrio, sé la composición por la línea de unión, o sea que la variancia es 1. Lo mismo pasa si yo tengo, supongamos, un punto C fuera. El punto C acá está dentro de la curva. En C, en D o en B, o en cualquier punto de adentro de las 2 curvas, la variancia va a ser también 1. Bueno, la destilación, generalmente, para poder separar los componentes líquidos de una mezcla, yo tengo que hacer uso de las diferencias de temperatura de ebullición que tienen esos líquidos. Y tengo que hacer uso de lo que se llama columna destilación fraccionada, y tengo que usar una columna de destilación con plato, como se ve acá. ¿Sí? Esta en el laboratorio tiene distintos platos, y ya vamos a ver qué significa a nivel industrial. Entonces, el procedimiento de separación de los componentes de una solución líquida basado en las diferencias de temperatura de ebullición se llama destilación. Si no hay diferencia en las temperaturas de ebullición o es muy poca, no voy a poder separarlos por el método de fraccionamiento. ¿Qué significa? Fíjense ustedes, acá tenemos un diagrama de temperatura de ebullición en función de la fracción molar del componente 2, le llama. X2 e I2, ¿sí? Donde va creciendo, el componente 2 es 0 cuando X2 vale 0, y 1 cuando X2 vale 1. Pero no se olviden que ese 2 y 1 son líquidos. Entonces tenemos, fíjense, la fase líquida por debajo de la curva de equilibrio y la fase vapor por arriba.
Si yo caliento, si yo parto de una mezcla líquida de 0,4 y caliento, entonces llega un momento que entra en ebullición y aparece la primera burbuja de vapor y se establece un equilibrio con el vapor. Si yo me quedo ahí, no logro separar. Entonces tengo que, este se llama plato en una columna de destilación y está a una temperatura T1. T1, ¿ves? Yo me fijo acá en la ordenada. Si yo lo condenso ese vapor a medida que sube la columna de destilación, tiene menos temperatura, condenso ese vapor va a hervir a otra temperatura, ¿ves? Que es más pequeña. Y tiene otra fase líquida en equilibrio. Yo condenso fíjense, el vapor, lo vuelvo a condensar y lo vuelvo a entrar en ebullición. Condenso el vapor, vuelvo a hervir, tengo un nuevo vapor, lo vuelvo a condensar, lo vuelvo a hacer hervir, condensa y termino obteniendo el componente 1 cubo. Supongamos que el componente 1 se llame A, ¿sí? Y el componente el otro se llame B. Entonces, este proceso de separación se llama destilación fraccionada. Cada curva de equilibrio, cada línea de unión entre la fase líquido y vapor va a estar en un plato de la columna de destilación, donde yo voy a poder saber la composición de la fase líquida y de la fase vapor en ese plato. En el otro plato de la columna de destilación tengo otra temperatura y otra composición de la fase líquida y de la fase vapor. Este tipo de diagrama me permite separar ambos componentes puros. Esta es una columna de destilación en la industria. Entonces, fíjense, ingresa por acá, ya vamos a ver, ingresa, ¿verdad? Ingresa el líquido ya vaporizado, ¿eh? El vapor ahí, va subiendo los platos. A medida que sube en la columna hay menor temperatura. Entonces, a medida que sube, el vapor que va subiendo por la columna es más rico en el componente más volátil. Y yo puedo tener diversas salidas, distintas alturas de plato, donde voy a obtener las distintas mezclas, en este caso porque es el petróleo, mezclas de componentes que condensan a distintas temperaturas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá tenemos Profe, otra columna, donde profe, este plato, disculpe, fíjense, el vapor llega y condensa, ¿ves? Y sigue pasando lo que no condensa y condensa en el plato superior, que es menor temperatura, porque el vapor se va enriqueciendo, ¿ves? En el componente más volátil, y por lo tanto, por la parte de arriba de la columna, yo puedo extraer, voy a extraer a distintas alturas, distintas mezclas de distintas composiciones, ¿sí? Y por arriba de todo, voy a hacer condensar el vapor del componente más volátil. Entonces, tanto fíjense, columna que está mostrada aquí, aquí yo voy a tener en la fase líquida, una vez que acabe la destilación, va a ser rico en el componente menos volátil. Y lo que yo salga por arriba, y yo lo condense, porque los vapores, ¿no es cierto?, suben y van pasando, y en cada plato se va condensando según su temperatura de ebullición, ¿sí? Acá se condensa, sería una temperatura de ebullición más o menos alta, la más alta es esta que está aquí, y esta es menos alta, y así va disminuyendo la temperatura, y el vapor que sale por aquí y que condensa está más rico en el componente más volátil. Pero yo puedo tener distintas fracciones y extraigo en distintas zonas de la columna. Entonces, volviendo a repetir, yo al líquido, en este caso de composición 0,2, lo caliento, tengo 0,2 del componente A, que acá tengo A puro y acá tengo B puro. Bueno, se lo pone ahí, B puro. Yo tengo 0,2 de A, porque se lee de acá, y 0,8 de B. Lo caliento y ebulle acá y aparece el vapor en equilibrio, que tiene una composición, se lo leo abajo, de 0,3 más o menos. Si este vapor lo condenso, cuya composición la leo abajo, ahí, bueno, casi 0,35. Condenso, lo vuelvo a hacer hervir.
Entonces vaporiza. Acá el vapor lo vuelvo a condensar. Ya fíjense, ya tengo una composición mucho más grande en A. Tengo 0,6. Lo vuelvo a hacer hervir. Acá tengo vapor, lo vuelvo a condensar. Ya en este plato tengo una composición de 0,7. Y así lo vaporizo, lo condenso, lo vaporizo, lo condenso, lo vaporizo, lo condenso. Y luego tengo el 100% del componente A. El componente B, en cambio, cuando yo separo este vapor, va aumentando su temperatura porque va cayendo en la columna hacia abajo, y también lo puedo separar, pero lo voy a tener en el residuo, en la parte de abajo de la columna. ¿Se entiende esto? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo es que aumenta A? porque disminuye la temperatura hacia arriba. T es menor hacia arriba. Porque acá estoy calentando abajo. O sea que abajo estoy calentando. Acá la mayor temperatura. Y acá es la menor temperatura. Por eso sale el más volátil. Más volátil el que tiene menor temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Hola. Sí, sí, gracias. Profe, Ahí tenemos justo una la sacó columna la en la imagen. industria. Fíjense. Abajo está el calderisme, entonces abajo es la mayor temperatura. Yo alimento acá. A veces esto que está acá ya viene vaporizado de un calentamiento previo. Entonces, el vapor cuando va a subir y el líquido va a bajar. El líquido baja y el vapor sube. Pero en cada plato, como están a distintas temperaturas, va a ir condensando distintas mezclas líquidos. Esto es como una línea de unión, cada línea de unión que yo les hice en los diagramas, ¿sí? Entonces el líquido que baja y luego lo condenso es el residuo, es más rico en el menos volátil. En cambio el que llega arriba, y lo condenso, parto, lo vuelvo a la columna y acá lo saco, se llama destilado, este es más rico en el más volátil. ¿Estamos hasta acá? Profe, Es a el mí me queda primer plato. a mí me queda una Primer duda. plato. ¿Cómo? Espera un minutito, ya le contesto. Este es el Disculpe, primer profe. plato y este es el último plato, o N plato, ¿sí? Representa esto que está aquí. Yo lo caliento a líquido, acá lo estoy calentando, ¿sí? Entonces el vapor que sale, empieza a condensar. Entonces condensa aquí. El vapor que se forma, cuando hierve ese líquido, se forma el vapor, lo vuelvo a condensar. ¿Dónde se ha condensado? Acá parte. Pero el vapor, digamos que es más rico en el más volátil, sigue subiendo, sube, se va a ir a condensar aquí y de acá va a continuar hasta salir el líquido puro. Por eso les digo que cada uno de estos, plato 1, plato 2, plato 3, o sea, en cada plato hay un equilibrio líquido-vapor diferente. O sea, tiene el líquido, acá se junta el líquido, acá se junta el líquido en cada plato. Y eso tiene una composición diferente. Sería el XA1 y A1, XA2 y A2, XA3 y A3. ¿Se entiende? Y cuando llego a la cabeza de la columna, miren que la temperatura es más baja, ¿verdad? Esta temperatura es mucho más baja que la que hierve. Entonces ya tengo el líquido puro. ¿Se ha entendido? Ya vamos a ver un video. La mezcla inicial, entonces, 0,2, ¿ves? Cuando hierve, el vapor asciende y luego condensa, y posteriormente hierve el líquido más rico en A. O sea, el vapor hierve, condensa. Este condensado del vapor, miren, este vapor ya tiene una fracción molar, componente más volátil que el de menor temperatura de ebullición, más grande, porque hasta ahí es la composición de ese vapor. Condensado, que es el líquido, digamos. Ese líquido vuelve a hervir, y entonces acá, cuando condensa, tiene una composición más grande, más volátil. Vuelve a vaporizarse, vuelve a condensarse. Y acá, fíjense, el condensado ya tiene una composición muy grande, hasta tener el líquido puro. Ahora la pregunta.
Entonces, se coloca en el calderín, en este caso, se coloca en el calderín la mezcla A más B, y A es más volátil, porque tiene menor temperatura de ebullición. ¿Ves? A medida que la mezcla asciende, se hace más rica en A, que es lo que les acabo de explicar, y la temperatura disminuye, porque cuanto más alejado esté yo del calderín, la temperatura es menor. Y la destilación fraccionaria se obtiene A puro por la cabeza de la columna y B puro por, acá se obtiene el B puro, y acá se obtiene el A puro. ¿Sí? Lo escucho. Ya la termino contestando usted, profe, pero mi duda era, digamos, si la temperatura, a medida que baja nomás, puedo permitir que la condensación aumente. Solo si la temperatura baja, ¿verdad? Porque si aumenta no puedo No, no, permitir no, no, que... no. Lo que pasa es que el vapor que llega arriba condensa, supongamos, si yo tengo un líquido que hierve a 30 y el otro hierve a 80, voy a ir teniendo mezclas, ¿no es cierto? Cada líquido que se condensa en acá, este B puro, pero este tiene más composición de B que este, ¿sí? En la fase líquida, pero en la fase vapor, que es lo que nos interesa, va a ir siendo siempre más rico, como le acabo de mostrar aquí, va siendo más rico en el componente más volátil, hasta obtener por arriba el A puro. La columna, si ustedes observan, la temperatura de ebullición esta, T1, es más grande que T2, es más grande que T3, es más grande que T4. Y esta Profe, que una está pregunta. en la cabeza es la menor temperatura, la temperatura de la cabeza de la columna. ¿Estamos? O sea, sería que ¿Por en qué? cada Porque el otro plato va condensa a quedando. 37 grados. El otro condensa a 37 grados, y 37 grados lo tiene arriba, no lo tiene abajo. Mientras no llegue a esa temperatura no va a condensar. Si estoy a 40 no condensa, si estoy a 100 no condensa, si estoy a 200 no condensa. Sigue siendo vapor. ¿Se entiende? El A, me refiero al componente A. Acá Profe, tenemos otra, ¿sí? y en cada plato va quedando un poco de B, ¿sería? ¿O no? En cada plato hay una mezcla de A más B, pero no hay, es más rica en el componente B el líquido. Pero el que está arriba tiene menos B, y el que está arriba tiene menos B. ¿Por qué? Porque el B puro sale por abajo. Claro, hasta que tiene todo A, que sale por arriba. Todo B por abajo, todo A por arriba. Profe, Bien, bien. Bueno, fíjense, esto es lo mismo, ¿eh? Acá, ¿no es cierto? Se calienta la fase líquida y vapor. Se calienta, ebulle, entonces el vapor tiene esta composición, se condensa el vapor en un plato más arriba, vuelve a vaporizarse, vuelve a condensarse, vuelve a vaporizarse, condensarse, vaporizarse, condensarse, vaporizarse, hasta obtener B puro acá. Y ese es el benceno. En cambio, abajo de la columna, que es mayor temperatura, voy a obtener el tolueno, que tiene mayor temperatura de ebullición y es menos volátil. Antes de pasar, vamos a ver un poquitito. Vamos a ver un video. Esto se llama, lo que vamos a ver acá es la ley de Hershey cuando un gas se disuelve en un líquido. O sea, acá tengo un gas disuelto en un líquido, que es solución, en equilibrio con esa mezcla de gases que hay arriba, que es el gas y el vapor de agua. Por ejemplo, puedo tener, ustedes están acostumbrados, el oxígeno siempre se disuelve en el agua, entonces acá sería una mezcla de oxígeno con agua y acá oxígeno con vapor de agua. O la soda, que tengo acá arriba dióxido de carbono y vapor de agua, pero el dióxido de carbono a gran presión, y acá la soda. Entonces, cuando pasa eso, la concentración del gas disuelto en el líquido va a aumentar, bueno, siempre la temperatura constante, si no, no, hay que tener una variable constante, va a ser siempre proporcional a la presión parcial del gas que yo quiero disolver. O sea que si yo quiero disolver más dióxido de carbono a temperatura constante, tengo que poner una presión de dióxido de carbono
grande, porque cuanto mayor sea la presión, más se va a disolver. Por eso es que la Coca-Cola, por ejemplo, la de vidrio, tiene una determinada presión arriba que permite disolver al dióxido de carbono, porque el vidrio no es poroso. En cambio, las que vienen en botellas de plástico necesitan una mayor presión parcial de dióxido de carbono para que se disuelva el dióxido de carbono, porque el plástico es poroso y se va perdiendo gas. Lo mismo cuando está fuera de la heladera. Entonces, Profe, ¿a eso se debe la forma de las botellas, por ejemplo? no, todas las botellas, estamos haciendo comparación de igual forma de botella, una de plástico y una de vidrio. Cuando hacen porque es una cola gasificada, ustedes tienen que poner una presión muy grande, más grande en la de vidrio que en la que está contenida en plástico, que la que está contenida en el vidrio, ¿sí? Porque se pierde gas por la de plástico. Entonces, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce el gas en la solución cuando la temperatura es constante. Fíjense acá, yo tengo que hacer mucha presión para que se disuelva el gas. Si yo lo tengo ahí, se disuelve poco. Si yo le voy aumentando la presión, se va a disolver más. Y la concentración que yo tenga de ese gas en el líquido va a ser proporcional a la presión de ese gas. Si es de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono en el gas va a ser proporcional a la presión. Se llama ley de Henry. Concentración proporcional es la constante de proporcionalidad, que es la constante de Henry. Que a veces la encuentran así o a veces la encuentran así. O sea, con H o con KH, es la constante de Henry. O sea que la concentración del gas en el líquido es proporcional a la presión de ese gas. O sea, la concentración, si es de oxígeno, es proporcional a la presión parcial del oxígeno. No, por más que haya vapor de agua y otras cosas, a mí me interesa la presión del oxígeno, porque yo quiero disolver el oxígeno. La concentración acá en este caso es molaridad, mol por litro. La presión es la del gas componente, que a mí me interesa, y H la constante de Hertz, que tiene un determinado valor a una dada temperatura. Cambia si la temperatura es otra. Bueno, vamos a ver, antes de entrar en esto, vamos a ver un video de la destilación fraccionada. Porque yo, a ver, les voy a dejar de compartir un minutito esto. Dejo de compartir. Quiero que entiendan bien lo que es la destilación fraccionada. Vamos a tomar este, que no es, creo, el que yo les quería mostrar. A ver. Acá está este y está este. A ver, les voy a mostrar los dos. ¿Y dónde estamos? Al tab. Bien. Les voy a mostrar uno de los videos. Escúchenlo. El petróleo es una mezcla de sustancias de apariencia oscura, viscosa y de fuerte olor, que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno por una cadena carbonada y peso molecular diferente. De hecho, para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia
de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que es usado como combustible en aviones. Posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. Bueno, fíjense ustedes, Profe, ya les voy a sacar esto. ¿esto no sería química orgánica ya? No, no tiene que ver con la química, lo que le estoy mostrando tiene que ver con la operación de destilación. ¿Estamos hasta acá? ¿Y dónde está acá? Ah, está. Creo Ustedes que, se tienen profe, que fijar en la columna de destilación. No importa qué compuesto sea, porque le acabo de dar yo un ejemplo, tolueno benceno, que es orgánico. En este caso, lo que les estoy mostrando es la columna de destilación, cómo va subiendo el vapor. En este caso no se ha llegado a obtener ningún componente puro, porque es multicomponente lo que ingresa. Para que sea puro, por lo menos, por ejemplo, en la mayoría, una mezcla binaria de A y B, que yo les he mostrado, que pueden obtener el A y el B puro. Por ejemplo, el alcohol etílico se separa del agua por una destilación fraccionada similar a esta. Lo único que, como es una solución real, no puede obtenerse los dos componentes puros porque el alcohol etílico forma un azeótropo con el agua. ¿Estamos? También el alcohol etílico es un compuesto orgánico. Lo que yo les estoy mostrando es la torre de destilación, la columna, y cómo va subiendo el vapor y cómo se van condensando hacia arriba los componentes más volátiles. ¿Se entiende eso? Hola. profe, ¿y cuántas veces hay que más o menos hacer este proceso para obtener un puro? No sé qué les pasa esto, a ver si me puedo ver. Para obtener puro tiene que hacerlo así, tiene que entrar en una columna con muchos N platos. ¿Ven ahí? Ah, no puedo hacerlo así. Está presentando una pantalla, pero dice soluciones reales nomás. Sí, ahora estamos por... Sí, estoy por seguir con la clase. A ver, tengo otro video, pero creo que es similar. Lo que les interesa es la operación. ¿Cómo se llama esta operación? Se llama destilación fraccionada. ¿Se entiende? No importa qué es lo que queramos separar. Son mezclas de líquidos. Bueno, continuamos. ¿Qué otra preguntita? Volvamos a la clase.
Bueno, se ha ido muy atrás esto. Está compartiendo la pantalla. Deja de compartir. A ver. Volvemos a la clase. ¿A dónde está? Acá. Veamos. Reanudar presentación. A ver. Hay algo quedado, ¿verdad? Chicos, Sí, profe, ahí en esta diapositiva. ¿lo ven? Sí, profe. Lo que les acabo de mostrar, chicos, es esto. Eso. Esta es la columna de destilación en el dibujito. Esta. Y en la realidad es lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Ya les voy a mostrar otro para que vean el tamaño de las columnas de destilaciones, para poder separar el componente líquido que me interesa de una mezcla de líquidos. Yo acá le había hecho algunos, le había puesto esto, ¿ven? Esto es lo mismo. Y esto es una columna de destilación fraccionada, porque la columna de destilación en la industria es esta, no es la que he mostrado de laboratorio, ¿ven? Esa es la de laboratorio y esta es la de la industria. ¿Ven? En cada plato, ¿sí?, se condensa una cierta cantidad de líquido. Pero fíjense Pero cómo va subiendo el vapor. ambas El columnas vapor hacen lo sube. mismo, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Ambas columnas hacen lo mismo, tanto la del laboratorio como la de industria, ¿o no? Sí, pero la de la industria son toneladas de litros y toneladas. Son miles de metros cúbicos y en cambio la de del laboratorio a nivel laboratorio, un cambio de escala. Bueno, veamos ahora la solución en real. Seguimos teniendo una mezcla de líquido A más líquido B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llaman desviaciones positivas. Fíjense, ¿se acuerdan cuando yo les dije en la clase que esta era la gráfica de la presión total en función de XA? Acá A es menos volátil que B. Fíjense que B tiene mayor presión de vapor. Y habíamos visto que la presión parcial de A iba variando así de manera lineal, ¿sí? Y la presión parcial de B también variaba de manera lineal. Pero en este caso, la ideal. En este caso, ustedes observan que la curva de presión, la presión total en función de que A es una curva por arriba de la disolución ideal. La de la presión parcial de A es una curva por arriba de la recta ideal. ¿Sí? Y la presión parcial de B también es por arriba de la presión ideal, que es una línea recta, de B. Bueno, entonces eso se dice que hay desviaciones positivas a la ley de Raoul. Todo está en función de QA. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Estas desviaciones ya algo hemos visto. Cuando las interacciones moleculares de la solución son más débiles que en la de los líquidos puros, o sea, yo tengo un líquido A con un líquido B que están mezclados, las moléculas de A con las moléculas de B no se relacionan mucho, entonces hay mayor escape a la fase de vapor, la mezcla es endotérmica y se obtiene estas desviaciones que se llaman positivas a la ley de Raoul. Porque a cada fracción molar de A, yo tengo mayor presión de A y mayor presión total. La presión se lee en la ordenada, ¿sí? Fíjense la presión total acá. Es más grande que la que yo debía de esperar de la solución ideal. Entonces, las moléculas de los componentes tienen mayor energía en la solución debido a que no se relacionan bien A con B. Y las mezclas son endotérmicas. Las fuerzas de atracción entre A y B, en los líquidos puros, son mayores que entre A y B. Entonces, por eso las desviaciones son más grandes. La presión total real es mayor que la presión total ideal y la presión parcial del componente I
que está acá, la presión parcial del componente I real es también mayor que la presión parcial de I en la solución ideal. ¿Se entiende esto? Esto pasa a menudo. También hay desviaciones negativas, que en vez de seguir la ley de Raoul así con esta línea recta, tiene la curva por debajo, la curva de presión en función de Q está por debajo, al igual que la de presiones parciales. Tenemos la presión parcial de A, que en este caso es menos volátil que B, porque tiene menor presión de vapor, están por debajo, y lo mismo pasaría con la presión parcial esta de B. Presión parcial de B, presión parcial de A. Entonces, al estar por debajo, ¿sí? O sea, hay menos presión parcial que lo que esperaríamos. En este caso se debe a que tienen menor energía en la solución. Quiere decir que se relacionan mejor A con B que cuando está A puro y B puro. Entonces, las fuerzas de atracción entre A y B en la solución son más grandes, por lo tanto, escapan menos a la fase vapor. Y la presión real del componente y la presión parcial es menor que la que se esperaría. Porque, por ejemplo, a esta composición, yo esperaría que esta sea la presión parcial de A, sin embargo no, es más chica. Eso significa. Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos otras curvas de equilibrio líquido-vapor. Entonces, cuando se produce un máximo en la curva de presión de vapor versus X, también se produce en la curva de presión de vapor versus Y. ¿Qué significa? Fíjense, acá tenemos el diagrama. Antes, nosotros teníamos una línea recta, ahora ya no. Tenemos la fase vapor abajo, la fase líquida arriba, y aparece, fíjense, se intersectan las curvas de equilibrio en un punto, llamado punto azeotrópico o azeótropo, que tiene una composición fija a una dada presión y temperatura fija. Y se comporta como si fuera una sustancia pura, pero no lo es una mezcla de A y de B. Fíjense, a pesar que B es el componente más volátil, ¿qué ha pasado acá? No se logra obtener B puro, porque si yo, supongamos, tengo un vapor que lo condenso, luego a ese líquido lo vuelvo a condensar, lo vuelvo a hacer hervir, y así puedo obtener B puro, pero del otro lado tengo el azeótropo. O sea, el azeótropo va a tener menor temperatura de ebullición y se va a obtener por la cabeza. Al revés, ¿no es cierto? Si yo tengo, acá supongamos, voy haciendo la destilación fraccionada, obtengo el azeótropo y del otro lado el A puro. Entonces no puedo obtener los dos componentes al mismo tiempo. No puedo obtener el A y el B puro. O obtengo el A y el azeótropo, o obtengo el B y el azeótropo. Y esto pasa con el alcohol etílico y agua. Se obtiene el azeótropo por arriba y el agua por abajo. ¿Por qué el azeótropo? El azeótropo tiene un 98% de alcohol. Y ese es el que se vende para curar las heridas, desinfectar las heridas. Si yo lo quiero obtener al alcohol puro, tengo que deshidratarlo para sacarle el agua. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Profe, ¿qué sería el azeótropo? El azeótropo es el punto de intersección de las dos curvas. Se comporta como sustancia pura, pero es una mezcla de A más B. ¿Es lo que pregunta? Ah, bien, bien. O sea que Ese que se nunca te fue generamos el ejemplo. puro, sino una mezcla, bueno, algo que se comporta como la mezcla en realidad, como el puro, digo. Claro, exactamente. Entonces, si yo parto supongamos que yo, al vapor, yo parto aquí, bueno, le aumento la presión y acá empieza a condensar. Condensa, ¿no? Luego lo vaporizo nuevamente, lo condenso, vaporizo. Obtengo B, pero del otro extremo obtengo el azoto. Es como si fuera otra sustancia. No lo puedo obtener A. Y si parto del otro lado de la columna,
voy a obtener por la columna, por arriba de la columna el azeótropo y por debajo A. ¿Por qué? Porque entre dos se comporta, miren, si yo lo divido en dos sectores, este sector, si yo hago la destilación en estos rangos de concentración, yo voy a obtener A puro y el azeótropo. Y si yo parto del otro lado, voy a obtener B puro y azeótropo. Pero nunca voy a obtener A y B. Esta curva puede ser un mínimo también, porque este era un máximo de presión de vapor. En cambio, esta solución real tiene un mínimo de temperatura de ebullición. Esta se equivale a esta, porque máximo de presión de vapor equivale a tener un mínimo en la presión, en la temperatura de ebullición. Acá es más sencillo de entender. Si yo destilo esta sustancia, jamás puedo, siempre voy a obtener esta que se comporta como sustancia pura, hierve a una temperatura dada y tiene una composición fija. Pero una composición fija ¿de qué? Si este es B, de B y de A, pero no es una sustancia pura. Entonces, supongamos que yo parto de acá, yo subo, y cuando entre en ebullición, ¿no es cierto?, tengo este vapor. Luego condenso el vapor, vuelvo a hacer hervir, tengo otro vapor de otra composición, y así, y por la cabeza de la columna tengo el azoto, y por el residuo tengo A. O sea que no puedo separar el A y el B puro. ¿Se dan cuenta? Entonces el azeótropo tiene igual composición la fase líquida y la fase vapor, porque abajo se lee XA y A. Si yo tomo la curva esta y me fijo en el abajo, tomo la composición del vapor. Si yo tomo esta y me fijo este punto y me fijo en la abscisa, saco la composición del líquido. Pero acá, la composición del líquido y del vapor en el azeótropo es la misma. ¿Se entiende? Se comporta como una sustancia pura. Yo, a otra temperatura, digamos, si yo destilo a otra presión que no sea esta, este azeótropo se puede correr, cambiar la composición. Pero nunca es una sustancia pura, es una mezcla. Y tiene una temperatura de ebullición y composición conocida. Veamos. Acá, por ejemplo, está graficado, fíjense, abajo acá agua pura y acá propanol. ¿No? El propanol no es lo mismo que el etanol, es el alcohol propílico. También se usa para desinfectar, el único que no, pues bueno, de los alcoholes, el metanol es venenoso. Ese sí es tóxico y mucha gente ha muerto equivocándose al beber una solución de metanol en vez de etanol. Bueno, este es agua propanol. Fíjense acá, tiene un mínimo de temperatura de ebullición, porque estos puntos de ebullición es la temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces, si yo parto de un líquido que tiene 25% de propanol, tiene 25% de propanol y 75% de agua, yo lo caliento y llego a tener, me llego ahí, entonces, bueno, no sé qué he tocado con el lápiz, que no lo puedo cambiar. Bueno, entonces a que es el mismo color. Bueno, el vapor, ¿no es cierto?, tiene esta composición, porque por arriba está el vapor, a este vapor lo condenso, lo vuelvo al líquido condensado lo vuelvo a hacer hervir, tengo un nuevo vapor de otra composición y así, y por la columna voy a obtener el azeótropo. Y por la base de la columna, que es la de mayor temperatura, voy a obtener agua pura, lo cual quiere decir que esto es lo que obtiene nuestro ingenio, y después para poder obtener el 100% tengo que hacer otro procedimiento que no es la destilación fraccionada. ¿Estamos? Porque el azeótropo no se puede separar por destilación. Entonces, las curvas que les estoy enseñando se corresponden. Por ejemplo, si yo tengo temperatura constante y tengo un máximo de presión de vapor, eso se corresponde a un diagrama presión constante con mínima temperatura de ebullición. Entonces, abajo
Si yo tengo que la presión es en función de la fracción molar, abajo tengo el vapor y arriba el líquido. Si yo tengo la temperatura en función de la fracción molar, como ustedes ven que acá XB crece hacia allá, abajo tengo el líquido y arriba el vapor. Pero en ninguno de los dos casos, si yo parto de aquí y hago una destilación fraccionada, por ejemplo, donde yo estoy marcando, ¿sí? Vaporizo, condenso, vaporizo, obtengo el azeótropo y el líquido, el residuo va a ser A puro. Si destilo del otro lado, ¿no es cierto? Supongamos, la fase más volátil, la que tiene menor temperatura de ebullición, obtengo por arriba el azeótropo y el residuo va cambiando y obtengo B puro por el residuo. O sea que no puedo decir que obtengo el A y el B simultáneamente. ¿Se entiende esto? El otro diagrama, cuando yo tengo un mínimo de presión de vapor, se corresponde a un máximo de temperatura de ebullición. Entonces, siempre recuerden que dentro de la fase tengo líquido más vapor, líquido más vapor. En el caso que grafique presión en función de composición, tengo el líquido arriba y el vapor abajo. ¿Por qué? Porque el vapor es el que yo al vapor lo puedo comprimir y pasar al líquido. ¿Sí? Entonces, en este caso yo hago esta destilación y luego lo condenso, voy a obtener el azeótropo y por el otro lado voy a obtener el A puro. Del otro lado del diagrama lo mismo. Entonces, en estos tipos de diagrama no se cumple la regla de Conovalov, que el vapor es más rico en el más volátil. ¿Por qué en ese caso? Porque ustedes todos saben que, ¿cuál es más volátil? B es más volátil, tiene mayor presión de vapor y tiene menor temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque no obtengo los dos puros. Fíjense acá, en esta línea de unión o en esta otra. Sí, ¿cuál es el más volátil? El más volátil sería el azeótropo, que no es una sustancia pura. ¿Estamos? ¿Cuál es el más volátil? Perdón, el B es más volátil, tiene mayor presión de vapor. Entonces en esta parte se cumple, pero en el lado izquierdo no se cumple. ¿Cuál es más volátil acá? El A respecto al azeótropo. Es como si yo dividiera este diagrama en dos. Para todo el diagrama no se cumple. Tengo que dividirlo en dos, donde el azeótropo podríamos tratarlo como si fuera una sustancia pura, pero no lo es. En el segundo caso, fíjense acá, cuando la presión es constante y yo grafico temperatura de ebullición en función de composición, el líquido está abajo y va por arriba. Porque yo al líquido, supongamos que yo caliente al líquido de esta composición, lo caliento y ebulle y pasa a vapor, el vapor condensa, lo vuelvo a hervir y así, yo tengo B puro. Pero por debajo voy a obtener el azeótropo M. Debajo la columna, porque M, ¿no es cierto?, tiene mayor temperatura de ebullición que B. Ahora, si parto del otro lado, no puedo usar la misma columna, entonces si parto del otro lado, ¿sí? Acá, digamos, hierve, vapor lo condenso, hierve lo condenso, obtengo A puro, pero del otro lado tengo el azeótropo. O sea que no puedo obtener los dos componentes puros cuando se trata de soluciones reales que tienen azeótropo. ¿Se entiende? Es muy difícil este tema, pero espero que algo hayan entendido. Chicos, hola. Complicado, pero sí se entiende, profe. Sí, profe, sí se ¿Cómo? Bueno, Profe, una pregunta. no escuché lo que me dijo. ¿Le puedo consultar? Aunque ya Sí, sacó la diapositiva. no importa. Tanto en las gráficas que se hacía con la temperatura y la de la presión, las Son curvaturas de equivalentes. A son equivalentes. La curvatura de A es la misma que la presión y la temperatura. Las dos Sí, son gráficas. equivalentes. O sea, a ver, le comparto. Destilación fraccionada. ¿Cuál es? Creo que era esta. Ah, no, ese es el video. Agrego de compartir. Sí, son equivalentes. Por eso yo les muestro los dos. Miren, fíjense. ¿Ve que dice T constante el de la izquierda? Entonces lo que se varía a lo largo de la columna es la presión. En cada plato hay una presión distinta. En cambio el de la derecha es P constante
y lo que varía es la temperatura de ebullición, que es lo más común. Esto es lo más común. ¿Estamos? Esto es lo más común. Pero son equivalentes. Tienen mínimo de presión de vapor y que equivale a máximo de temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Pero estas dos gráficas se realizan, es el mismo proceso que se realiza dentro de un solo destilador, ¿verdad? Es el mismo proceso que se realiza dentro de una columna de destilación. Lo único que uno mantiene la presión constante a lo largo de toda la columna, que sería la de la derecha. Esto es lo que se hace. Y el otro, en cambio, mantiene la temperatura constante. Y varían las presiones. O sea, en cada plato hay presiones distintas, en cambio el de la derecha, en cada plato hay temperatura de ebullición distinta. ¿Se entiende? Sí, y profe, las M' que están ahí abajo son las fracciones molares del Sí, las azótropo, presiones ¿verdad? molares. O sea, usted baja, le ve el mouse Sí. y fija. Esto es de B, siempre sí hay que fijar que lo que he puesto acá, A y B. Si ha puesto B acá, tiene que ir la temperatura de ebullición de B acá. Si ha puesto acá, temperatura de ebullición de A. Y de acá voy de izquierda a derecha, ¿y qué es lo que está aumentando ahí? La composición de B. Leo B. Este sector así, este es XA y también es XB porque el azótropo se une ahí. En cambio acá, en esta, tengo que bajar para tener la composición del vapor y luego la composición del líquido con la otra curva. ¿Se entiende? O sea, esto desde aquí que es I, B, porque es la curva de vapor, ¿ven? El vapor está arriba. En cambio esta es la composición XB. ¿Se entiende? Sí. Hola. No sé si lo voy entendiendo, profe. Sí lo entiendo. Bueno. Veamos acá a ver si terminan de entender, porque este es un tema sumamente importante para los ingenieros. Y a ver, este es... Profe, Claro, estos este videos también es de después los... petróleo. Me hubiera gustado tenerle la columna de destilación, pero quiero que vean el tamaño. El tamaño de las columnas. Es una mezcla de sustancias de apariencia oscura. Bueno, no importa eso, a mí me interesa... Esta es la que han visto. No, este ya lo han visto. No es el que le quiero mostrar. Se condense separándose de la mezcla original. Ese no quiero mostrar. Ya lo cerró el que quería mostrar. Bueno, a ver. Lo vamos a buscar aquí. De todas maneras, las columnas, esta es otra columna, ¿ves? ¿La No están está viendo? compartiendo, profe. Profe, no está presentando pantalla. ¿No estoy compartiendo? Ya le comparto. Comparto. Por ahí me falla esto. Sí les he mostrado cuando les he dado. Esta es otra columna, ¿ves? Un poco más chica. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Lo que yo quiero que diferencie una columna de la industria a una columna de laboratorio. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia? Yo esta curva la puedo obtener con esta columna, pero también con esa columna. La de la industria es grande. ¿Estamos? Y ustedes, yo le... a ver, creo que el otro... Descartar. A ver, compartir pantalla. Bueno, lo importante acá es que entiendan cómo se calculan las composiciones de las mezclas, cómo se obtiene. Ahí está, esto es lo que quiero mostrar. Este que está aquí, creo.
Creo que es el otro que le quería mostrar. Bueno, lo que pasa es que se ha cerrado esto. Un momentito, ¿no? Quiero ver si lo puedo sacar. Acá está. Acá les quiero mostrar para que tengan idea, para que vean ustedes el tamaño. El tamaño de las columnas de destilación, ¿ah? Acá se ve bien. Como materia prima, el petróleo bruto, aquel que sale del pozo, debe pasar por... Miren las columnas. Esas son las columnas. El principal proceso ¿Ve? de la refinación es la destilación fraccionada, que separa el petróleo en mezclas más sencillas, llamadas fracciones. En este proceso, el petróleo es calentado en un horno a 600 grados centígrados aproximadamente, siendo vaporizado. El vapor producido es enviado a la torre de fraccionamiento o columna de destilación, que es un tubo vertical, formado por bandejas horizontales, dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas. Bueno, yo creo que con esto les queda claro, ¿o no? Chicos. ¿Hola? Sí, sí, profe. Sí, le escuchamos. Ya se están yendo, ya queda 57. Han empezado con 90 y ahora quedan 57. Ya se han aburrido. Bueno, No, pero sí se entiende, profe. ¿cómo, mijo? Que sí se ¿Cómo entiende. dice? Profe, yo le Mire, quiero consultar algo. Esto es cómo se calcula la composición en cada plato. Si ustedes van a hacer el cálculo de un plato nomás, o sea, cuánto es la composición del líquido, cuánto es del vapor, la composición de A y de B en el líquido y en el vapor, y cuál es la presión que tiene. Porque lo van a hacer los problemas de temperatura constante. Pero ustedes, esto es lo que van a manejar. Las gráficas ya están hechas. Entonces ustedes van a usar esa gráfica para poder sacar las composiciones y después poder sacar la cantidad de platos que van a utilizar en las columnas de destilación. Eso van a ser más arriba, cuando vayan a cursos más elevados. Pero el concepto lo tienen que tener ya. ¿Sí? Bueno, el último mensaje. No se olviden que son obligatorios las autoevaluaciones. No dejen que se amontonen, porque ahora tienen que sacarse un 4 como mínimo. Si en la primera se ha sacado 4, intenta de nuevo, se saca 6, intenta de nuevo y se saca 8. Si en la primera se ha sacado 2, en la segunda se saca 3, en la tercera se tiene que sacar 4, como mínimo. ¿Se entiende? O sea, usen las autoevaluaciones para mejorar. Si han hecho la segunda vez y han bajado la nota, vuelven a cero hasta que la suban. Porque no van a poder rendir segundo parcial si no lo hacen y no lo aprueban. Hemos sido benévolos con el primero, que había muchos desaprobados en las autoevaluaciones. Pero ahora no. Ahora viene el segundo parcial. Tienen que hacer las autoevaluaciones y tienen que sacarse de 4 o más. Y tienen que hacerlo 3 intentos. No se queden con que se ha sacado 4. Hagan los 3 intentos porque también nos fijamos en eso. ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que solo los que han aprobado el primer parcial van a hacer el laboratorio a partir del viernes y van a recibir los mensajes, la organización, todo. Y la guía se va a vender en la cátedra a partir del miércoles jueves. Ya todos se fijan en el aula virtual porque ahí va a estar informado. Y seguramente se les va a mandar mail también informando el horario y todo
de laboratorio que van a tener que ir estudiado el viernes, a los que les toque, a las 10 de la mañana o a las 12 o a las 2, estudiado el primer práctico del laboratorio. Porque el que no sabe, no hace. Y Profe. tienen que hacer todos los laboratorios para poder rendir el parcial del laboratorio. El parcial del laboratorio es independiente de los parciales del problema. Hay que aprobar el laboratorio y hay que aprobar los parciales del problema. De la misma manera que física. ¿Han entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, estoy Profe, seguro una que le va consulta. a ir muy bien a todos. Y los que no han aprobado, el primer parcial, se presentan a rendir el segundo, traten de aprobarlo. Y después está la recuperación del primer parcial. Después que aprueben los parciales, primero y segundo, van a poder recuperar los laboratorios. ¿Entienden? Bueno, no tienen la toalla, como se dice vulgarmente. No me critiquen, chicos. Sigan intentando, ¿sí? O sea, ahora se abocan, lo que no han aprobado el primero, a estudiar el segundo para aprobar el segundo. Cosa que recuperen después solo el primero y ahí ya puedan hacer el laboratorio. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Los Ok, parciales de profe. laboratorio en la semana de los parciales o serían en otra fecha? Mire, el parcial del laboratorio no es en la semana de los parciales, porque ahí se tienen todos ustedes 5 materias para rendir con informática. Entonces lo que se va a hacer es, apenas termine el laboratorio, le vamos a dar en el horario del laboratorio, el parcial seguramente, que va a ser en un anfiteatro. Bueno, no en todos los anfiteatros. ¿Sí? Profe, una Profe. consulta. Una consulta. Ah. Pregunta, Nico. ¿Cómo? No, tranca. Pronto. No, hasta